Buenos días, amigos televidentes. Viernes 6 de agosto de 2021, ya está en el aire a través del sistema de la radio y la televisión cubana la actualización informativa sobre la situación epidemiológica de nuestro país con el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología en este primer momento, y en un segundo momento estaremos conversando sobre la actualización de la COVID-19 en edades pediátricas con la doctora Lisette López González, quien es la jefa del Grupo Nacional de Pediatría, quien ya se encuentra en nuestro estudio. Doy la bienvenida a nuestra intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba, Mercedes González. Buenos días, doctor. Ya es viernes. ¿Qué situación enfrenta hoy nuestro país epidemiológicamente? Pepe, a ti, al equipo que nos acompaña, a Mercedes, que está hoy con nosotros, la doctora Lisette, que como ya es frecuente todas las semanas viene a profundizar sobre un tema que todos los días tocamos, pero nunca con la profundidad que ella lo hace, que es el tema de los casos pediátricos. Y realmente a todas las personas que escuchan la información diariamente. Hoy el día con algunas cosas disminuidas, pero todavía alto, con una fuerte transmisión, con una afectación importante por el número de casos fallecidos y realmente todavía enfrentando una situación epidemiológica muy compleja, no diferente a la que está enfrentando el mundo, pero bueno, nosotros en la parte nuestra con nuestros protocolos y con nuestro programa de prevención y control. Decía esto porque lamentamos hoy el fallecimiento de 75 personas con COVID-19 de 13 provincias de nuestro país. Del municipio de la provincia de Ciego de Ávila, 10 fallecidos, del municipio de Ciego de Ávila, 3, de Morón, 4 y de Chamba, 3 también. En la provincia de La Habana fallecen 10 personas, 3 del municipio de Marianao, de 10 de octubre, 2, de La Lisa, Arroyo Naranjo, Habana Vieja, San Miguel del Padrón y Plaza de la Revolución, un fallecido de cada uno. En la provincia de Cienfuegos fallecen 9 personas, del municipio de Cienfuegos 8 y del municipio de Palmira fallece una persona en estos días, en el día de ayer. En la provincia de Holguín fallecen 8 personas, del municipio de Holguín 5, de Moa 2 y de Banes un fallecido también. En Camagüey son 7 los fallecidos por COVID-19, 4 del municipio de Camagüey y 3 del municipio de Florida. En Granma son 7 también, del municipio de Manzanillo 6 y de Bayamo un fallecido. Santiago de Cuba fallecen 7 personas, 5 del municipio de Santiago de Cuba, 1 del municipio Julio Antonio Mella y 1 del municipio de Songo La Maya. En Artemisa fallecen 5 personas, de Guanajay 2, de Huira, Caimito y San Cristóbal, un fallecido de cada uno de ellos. En Santi Espíritu fallecen 4 personas, 2 del municipio de Santi Espíritu y de Cabaiguán y Trinidad fallece una persona de cada uno. En Villa Clara, los 3 fallecidos, del municipio Santa Clara 2 y de Santo Domingo un fallecido. En la provincia de Matanzas fallecen 2 personas de los municipios de Pedro Betancur y Jovellano. En Pinar de Río, las 2 personas que fallecen con COVID, del municipio de Minas de Matambre y del municipio de Pinar de Río. Y en Mayabeque fallece una persona del municipio de San Nicolás. Por grupos de edades, nuevamente, la afectación que está ocasionando el comportamiento del virus de las nuevas variantes, con 6 personas menores de 50 años fallecidas y 15 de 50 a 59, edades jóvenes de la vida. Entre 60 y 69 fallecen 19 personas. Entre 70 y 79, 14, entre 80 y 89, 18 y de más de 90 años de edad, nuevamente fallecen 3 personas en nuestro país. En resumen, menores de 60 años, 21 fallecidos en el día de ayer, que es el 28% de todo lo que estamos informando en estos momentos.
y de 70 años y más, grupo de mucho riesgo que además todos los días es un número elevado de pacientes que se diagnostican en estos grupos, 35 personas, que es el 46,6%. Ayer, a diferencia de lo que había estado pasando todos estos días, el sexo femenino con un predominio de los fallecidos, 40, el 50,3%. Y las comorbilidades que padecían estos pacientes antes de fallecer, las conocidas: hipertensión arterial en 48 de los fallecidos, diabetes mellitus en 17, cardiopatía isquémica 16, obesidad 6, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 8, asma bronquial 3, enfermedad renal crónica 4, y tenemos que decir que nuevamente fallecen 3 personas que no tenían, al menos conocida, ninguna comorbilidad previa a su fallecimiento. Realmente lamentamos mucho estos fallecimientos y damos las condolencias a sus familiares y amistades. De esta forma, Cuba, con 104.128 pacientes ingresados, de ellos 53.779 sospechosos, 4.270 vigilancia y confirmados activos, nuevamente una cifra superior a la del día de ayer, 46.079 pacientes con COVID, 447 más. Se procesaron 43.388 muestras para el diagnóstico de la COVID-19, lo cual permitió diagnosticar un total de 8.886 personas con la enfermedad. Pudiéramos decir que nuevamente se mantuvo por debajo de 9.000, que recuerdan que estuvimos varios días en esa cifra, pero las cifras de ayer son superiores a las que habíamos tenido el día anterior, 487 más que las que habíamos tenido el día anterior. Esto hace que la positividad de las muestras procesadas ayer fuera de un 20,5%. En el acumulado, como también pueden ver en la pantalla, 6.778.087 pruebas realizadas para el diagnóstico de la enfermedad y un total de 439.899 personas con COVID-19 diagnosticados durante toda la pandemia en Cuba. Esto hace que el 6,5% de todas las muestras procesadas en Cuba hayan resultado positivas a la COVID. El gráfico que muestra las provincias de donde se procesaron los números mayores, nuevamente: La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila y Cienfuegos, con los porcientos mayores de muestras analizadas en el día de ayer. Y, como siempre mencionamos, del municipio especial Isla de la Juventud se procesaron ayer 345 muestras. Como dije ya, la positividad de las muestras analizadas ayer de un 20,5%, todas las provincias con positividad por encima de un 13%, excepto Matanza, que es de 10,9%. Fíjense cómo Matanza, que creo que todos recordamos la alta transmisión que presentó en semanas anteriores, ha ido de forma paulatina, pues disminuyendo la incidencia del número de casos y la mortalidad y la letalidad también. Matanza 10,9, La Habana 10,8, otra provincia que ha ido disminuyendo. Santiago 9,4 y el municipio especial Isla de la Juventud, que no diagnostica ningún caso en el día de ayer. Ahora, por encima de la media nacional, estamos hablando por encima del 20,5% de positividad de las muestras, Cienfuegos, Holguín, Artemisa, Ciego de Ávila, Camagüey, Mayabeque y Granma,
con porcientos bastante elevados. De los 1.886 pacientes diagnosticados ayer, 8.865 como consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro territorio, y se diagnostican también 21 personas con casos importados que son personas que arribaron recientemente a nuestro país. El gráfico lo muestra que en los últimos 15 días se han diagnosticado 131.300 pacientes, que el 99,7% de todos los diagnosticados son consecuencia de la transmisión autóctona de la enfermedad. Estamos hablando 130.868, y que todos los días se diagnostican más de 7.500 personas con COVID-19, y los últimos 10 días con más de 8.300 personas con COVID-19. Solo para ilustrar lo severo, lo contagioso del virus en estos momentos, y el riesgo que se corre cuando no se cumplen correctamente las medidas establecidas. El 99,6%, siempre con un 99 por encima, contactos de casos confirmados ya diagnosticados previamente. En el acumulado es el 97,5%. Como ya dije, 21 de los diagnosticados ayer con fuente de infección en el exterior, casos importados a nuestro país, y en el acumulado el 2,4% de todos los diagnosticados en Cuba han sido casos importados. Estamos hablando de 10.486 pacientes de los diagnosticados en Cuba. Se trabaja para precisar la fuente de infección en 16 de los diagnosticados ayer. Por provincias y territorios, ahí tenemos el comportamiento de la transmisión ayer. La Habana con una cifra elevada, 1.537, le sigue Artemisa con 632, le sigue Matanzas con 517, Pinar del Río 371, Mayabeque 348, como nos explicaba anoche el director del municipio especial Isla de la Juventud, director de salud, 14 días consecutivos sin confirmar casos en este territorio. Cuando hablamos de los asintomáticos, ayer se incrementa un poquito, pero muy por debajo. Perdónenme, región central. Ahí tienen, complejo. Ciego de Ávila, una cifra muy elevada. Recuerden que hemos estado insistiendo, es que es el otro territorio donde en estos momentos posiblemente sea el de mayor complejidad. Le sigue Cienfuegos, también muy complejo. Una cifra de 1.499, que es en extremo elevada. Camagüey 486, Villa Clara 399 y Santi Espíritus 221. En el oriente del país, sí realmente se ve todavía complejo, aunque con una disminución en algunos de los casos. Sobre todo Santiago de Cuba, que ayer confirma 350 pacientes con COVID. Holguín alto, 752. Guantánamo, 274. Las Tunas, 229. Y la provincia de Granma, 221 casos en el día de ayer. Este es el comportamiento por provincias y territorios. Como ya le decía, del sexo femenino, discreto predominio, 52,8%. Esto hace que en el acumulado el sexo masculino, 48,7%, como ven, es inferior desde hace varios días al sexo femenino, pero sin grandes diferencias. Y como también le había informado, el 4,7% de los diagnosticados ayer en Cuba, totalmente asintomáticos de la enfermedad, que ha ido disminuyendo este porciento, porque también el comportamiento del virus se ha ido modificando, y de todas formas en el acumulado el 24,7% de todos los diagnosticados han resultado positivos a la COVID. Por grupos de edades,
Los menores de 20 años, y la profesora Lisset va a profundizar en esto, se mantienen cifras muy elevadas. Menores de 20 años, 1.665, lo que es todavía muy elevado. En edades pediátricas, 1.563, un 17,6% de todos los diagnosticados ayer, y lamentablemente 114 lactantes y 44 menores de 6 meses de edad. Hay personas que me dicen, Durán, no se habrán equivocado tal vez en las edades, porque es difícil entender que algunos de estos grupos de edades pues tengan ese riesgo tan elevado, un riesgo muy elevado que además mensajes, psiquiatras, psicólogos, percepción de riesgo, todo lo que quieran entender, pero que no se modifica como quisiéramos como debiera ser, no como quisiéramos. De 20 a 39 años de edad, 2.601, de 40 a 59, 2.937, y el grupo de mucho riesgo o las posibilidades de un desenlace fatal, 1.683 personas se diagnosticaron en el día de ayer, el 18,9% de todos los diagnosticados. El resumen en el cuadro que tiene los casos pediátricos en los últimos 15 días, donde ya se ve que se han diagnosticado 22.765 pacientes en edades pediátricas, 1.518 como promedio diariamente, que es superior al que teníamos ayer, que era de 1.500. Todos los días con más de 1.200 casos diariamente. Y los últimos 8 días con más de 1.400 casos confirmados pediátricos diariamente, cifras muy elevadas. Ayer, con los 1.563 que se diagnostican, pues ahí lo tienen el comportamiento como ha sido en el día de ayer. La curva muestra también el incremento de los casos pediátricos desde el mes de junio, desde el 1 de junio hasta el día de ayer. Importados, como ya dije, 21 casos diagnosticados ayer, 3 menos que el día anterior, de las provincias de Pinar del Río 1, de Artemisa 2, de La Habana 3 pacientes diagnosticados importados en el día de ayer, de Matanzas 4, de Cienfuegos 4, de Villa Clara 1, de Ciego de Ávila 4 y de la provincia de Holguín 2 pacientes importados en el día de ayer. Por países de procedencia, los 21, 7 de Rusia, 5 de España, 5 de Venezuela, Estados Unidos 3 y Turquía 1. Y tenemos que decir que todos estos 21 pacientes importados son viajeros cubanos que arribaron recientemente procedentes de esos países. No obstante, se diagnostican 8 extranjeros en nuestro país, 4 colombianos como consecuencia de la transmisión autóctona en La Habana, 2 sudafricanos como consecuencia de la transmisión autóctona en Villa Clara y 2 congoleses como consecuencia de la transmisión autóctona en Ciego de Ávila y en Matanzas. Autóctonos ayer, como ya dije, 8.865 pacientes diagnosticados en nuestro país, que podemos decir que es una cifra inferior a 9.000, lo cual nos alegra. No obstante, son 490 casos más que los diagnosticados el día anterior. Por provincia, Pinar del Río con 370, 87 más que el día anterior, el 40,3% de todos los diagnosticados del municipio de Pinar, 149, San Juan y Martínez 69, Minas de Matambre 44, San Luis 28, Guanes 25, Sandino 14, igual que Consolación del Sur, La Palma 11, Los Palacios 8, Viñales 5 pacientes autóctonos, en Mantua 3. Artemisa, igual que Pinar, incrementa el número de casos, 288 más, una cifra elevada, 630 ayer, disperso en sus 11 municipios, y el 24,1% de los casos diagnosticados, 152,
en el municipio de San Cristóbal. Bauta también con una cifra elevada, 130 en el día de ayer. Artemisa 62, Guira de Melena 55, Alquízar y Bahahonda 44 cada uno, Candelaria 42, San Antonio de los Baños 41, Guanajay 39, Mariel 13 y Caimito 8. La provincia de La Habana con 1.534 pacientes autóctonos en el día de ayer se había mantenido disminuyendo durante 4 días consecutivos. Ayer un incremento de 83 casos más. Los municipios con cifras por encima de 100, Boyero 188, 10 de octubre 176, Marianao 173, Arroyo Naranjo 169, Centro Habana 151, La Lisa 111 y Playa 102 pacientes autóctonos ayer, que son cifras bastante elevadas. No obstante, en Habana Vieja con 83, en Habana del Este 82, Plaza de la Revolución 72, San Miguel del Padrón 70, Cerro 49, Cotorro 41, Regla 35 y Guanabacoa 32, son cifras que todavía traducen una elevada transmisión. Mayabeque 348 casos diagnosticados ayer, 13 menos. Las cifras mayores en Batabanó 92 y San Nicolás 81, pero se diagnostican también en 8 restantes municipios. Huine 50, Madruga 40, San José de las Lajas 33, Nueva Paz 29, Quibicán 12, Bejucal 9, Melena y Santa Cruz del Norte 1 cada uno. Matanzas sigue disminuyendo el número de casos. Es una combinación de vacuna con medidas restrictivas de muy riguroso cumplimiento que indiscutiblemente van teniendo su efecto. 513 en total, todavía dispersos en sus 13 municipios, y ayer la cifra más elevada en Jovellanos 94, Jagüey Grande 86. Se diagnostican también en Pedro Betancur 58, Calimete 52, Matanzas 42, Unión de Reyes 38, Cárdenas 37, Limonar 33, Martí 25, Colón 17, Los Arabos 11, Ciénaga de Zapata 10, igual que Perico. Cienfuegos incrementa una cifra importante. Fuerte trabajo que se viene desarrollando aquí en este territorio en correspondencia con la elevada transmisión. 1.495 casos ayer, 858 más que los que habían diagnosticado el día anterior. Dispersos además en sus 8 municipios, aunque el de Cienfuegos, el municipio de Cienfuegos, con 804 ayer, estamos hablando del 53,7% de todos los diagnosticados. También cifras elevadas en Roda 194, Abreu 166, Cruces 116, Palmira 109, Laja 64 y Cumanayagua y Aguada de Pasajeros 21 casos autóctonos en cada uno de ellos. Villa Clara logra disminuir 38 menos, 398 en total, disperso en sus 13 municipios, aunque el de Santa Clara con 199 ayer es el de la cifra mayor. Caibarien 44, Sagua la Grande 40, Manicaragua 25, Cifuentes 14, Camajuaní 12, Placetas, Corralillo y Encrucijada y Remedios con 10 cada uno, Santo Domingo y Quemado de Guines con 9 cada uno y Ranchuelo 6 casos autóctonos ayer. Santi Espíritu disminuye 40 menos, 221 en total. La cifra mayor en Santi Espíritu municipio, 66 ayer, Atibonico 46, Fomento 28, Cabaiguán, Itahuasco y Trinidad 27 cada uno. En Ciego de Ávila, al diagnosticar 18 casos más, la cifra total es de 1.046, todavía muy complejo desde el punto de vista epidemiológico este territorio. La cifra mayor en el municipio de Ciego de Ávila,
480, el 45,8%. Morón también elevado, 213. Chambas 88, Venezuela 83, Majagua 64, 1 de enero 54, Baraguá 30, Bolivia 19, Florencia 10 y Ciro Redondo 5 casos en el día de ayer. Camagüey disminuye, 68 menos, 486 en total, todavía una cifra elevada. El municipio de Camagüey con 199, el número mayor. Florida 65, Esmeralda 66, Carlos Manuel de Céspedes y Minas con 36 cada uno, Santa Cruz del Sur 23, Vertiente 22, Ibanicú 12, Guaymaro 10, Nuevitas 9, Sierra de Cubita y Jimaguayú 4 cada uno. Las Tunas también disminuyendo, 41 menos, 229 en total en 4 de sus 8 municipios, y el municipio de Las Tunas, al igual que en días anteriores, aporta en el día de ayer el 78,6% de todos los diagnosticados. Estamos hablando de 180 pacientes. Se diagnostican también en Colombia 22, en Puerto Padre 15 y en Majibacoa 12 casos ayer. Holguín incrementa los casos, 157 más, 750 en total. Las cifras mayores ayer en Holguín, municipio 241 y Moa 203. Ahí hay 444 de los 750. Sagua de Tánamo confirma 95 casos, Cueto 64, Mayarí 50, Carito García 37, Cacocún 24, Banes 11, Báguano 9, Urbano Noris 8, Antilla 5, Ibarra 2, y en el municipio de Fran País se diagnostica un caso. La provincia de Granma, más o menos una cifra similar, 221, 4 más que el día anterior. Río Cauto con la cifra mayor ayer, 84, Manzanillo 63, Bayamos 43, Yara y Jiguaní con 12 cada uno, Guisa 4 y Bartolomé Mazó se diagnostican 3 casos. Santiago de Cuba, como dije cuando presenté los mapas, 350 casos ayer, 151 menos en el día de ayer. Esperamos que se pueda mantener esta estabilidad en la reducción del número de casos. Además de los 350, el 57,7% en el municipio de Santiago de Cuba, con 202 casos. Segundo frente 34, Mella 33, San Luis 25, Contramaestre 19, Guamá 18, Songolamaya 13, tercer frente 5 y en Palma Soriano se diagnostica un caso. Y la provincia de Guantánamo también disminuye, 441 menos, 274 en total, de los cuales el 68,2% está en el municipio de Guantánamo, 187 ayer, Manuel Tame 34, El Salvador 25, Caimanera 16, Baracoa y Yateras con 4 cada uno, San Antonio del Sur 2, Eimías y Maicí con un caso cada uno. Y como dije inicialmente, el municipio especial Isla de la Juventud, por 14 días consecutivos sin diagnosticar casos de COVID-19 y manteniendo severas medidas de restricción, lo cual le ha permitido conservar esta condición. Las tasas se incrementa nuevamente la de Cuba con el comportamiento del día de ayer. Ahí, como pueden ver, una tasa de 1.169,9 por 100.000 habitantes, tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días, y las 5 provincias con tasas muy elevadas: Ciego de Ávila, 3.126, Cienfuegos, 2.993, Matanzas, 2.203, Guantánamo, 1.834,7 y Mayabeque, 1.313,6. Además, incrementadas todas, excepto Matanzas,
de lo que estaba pasando en el día de ayer, excepto Matanzas y Guantánamo. Solo el municipio especial Isla de la Juventud, con una tasa baja de 1,2 por 100.000 habitantes. Ayer, los 12 municipios que aportan el mayor número, la mayor incidencia en los últimos 15 días, y lo tienen: de Matanzas 8, de Cienfuegos 2, de Ciego de Ávila 1 y de Mayabeque 1. Morón de Ciego de Ávila a la cabeza, Calimete, Batabanó de Mayabeque en tercer lugar, Pedro Betancur, Unión de Reyes, Ciénaga de Zapata de la provincia de Matanzas, Rodas del municipio de Cienfuegos, igual que el municipio de Cienfuegos, el municipio cabecera, Los Arabos de Matanzas, igual que Jagüey Grande, Ciego de Ávila también con una incidencia elevada, y el municipio de Martí. Finalmente, en Cuba, de los 439.899 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados el 10,5%, 46.079. De ellos, el 99,1%, 45.676, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia y reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 75 personas, y con ellas ya se incrementa la cifra a 3.259 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Una letalidad de 0,74%, muy elevada para nosotros, pero que queda por debajo de la letalidad del mundo, que es de 2,13%, y mucho más por debajo de la de las Américas, que es del 2,59%. Los 2 evacuados, los 54 retornados a sus países después del diagnóstico, y ayer 8.364 altas, que es una cifra que lamentablemente queda por debajo del número de pacientes que se diagnosticaron. Estamos hablando de 522 altas menos que los pacientes que se diagnosticaron ayer, lo cual hace que el número de activos se incremente. En el acumulado, 390.505 pacientes recuperados, que es el 88,8% de todos los diagnosticados en Cuba. En terapia intensiva, 403 pacientes. Podemos decir que 4 menos que el día anterior, pero no cabe la menor duda que es una cifra muy elevada. 142 críticos y 261 graves, también muy elevados. Y finalmente, el gráfico que resume la pandemia en nuestro país desde un inicio nos permite identificar que en los primeros 5 días del mes de agosto se han diagnosticado 45.556 casos con COVID-19 y han fallecido 414 personas con la enfermedad, promediando 9.111 casos diarios, que es superior a lo que habíamos dicho, a lo que ocurrió en el mes de julio, que fue muy alto, fueron 6.464 diarios. Ahora estamos promediando 9.111 y 83 fallecidos como promedio diariamente, cuando en el mes de julio habíamos tenido 50. Denos cuenta que agosto ha comenzado con cifras superiores a las como promedio, claro, estamos hablando de 5 días, a lo que presentamos en julio, que ya había sido muy elevado. La administración de los candidatos vacunales y ya vacunas avanzando, el 24,8% de la población cubana con las 3 dosis de los candidatos vacunales administrados. Hay que esperar un periodo de 14 días posteriores para ya hablar de un cierto grado de inmunidad. El 40,6% de la población con una dosis aplicada,
y el 29,5% con una segunda dosis aplicada. Como ven, avanzando, pero todavía con porcientos muy inferiores a los que se necesitan para realmente ver una disminución en la incidencia y en la letalidad que podamos apreciar en las cifras diariamente. Mientras tanto, y por mucho tiempo, las medidas de protección que se conocen: nasobuco, distanciamiento, soluciones desinfectantes, que es la mejor vacuna que tenemos en estos momentos. Hasta aquí, Pepe, realmente la situación epidemiológica todavía muy compleja. Sigue siendo muy compleja, sigue siendo muy alta, como usted bien acaba de dar a conocer en esta actualización informativa sobre la COVID-19, en conferencia que cada mañana transmiten el sistema de la radio y la televisión cubana. Confirma el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, en esta mañana del 6 de agosto de 2021, que Cuba reporta 8.886 casos positivos a la COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de 75 personas en 13 provincias de nuestro país. Vamos a una pausa para volver en esta actualización informativa, pero esta vez para conocer sobre los casos pediátricos en Cuba con la doctora Lisset López González, quien es la jefa del Grupo Nacional de Pediatría. Las vacunas nos acercarán a estos momentos, pero necesitas tiempo para crear anticuerpos. Aunque te vacunes, recuerda cumplir estos 4 pasos. Lávate las manos con frecuencia. Utiliza permanentemente el nasobuco. Úsalo doble si tienes factores de riesgo. Póntelo en casa para proteger a los más vulnerables. Mantén el distanciamiento físico. Ventila los espacios interiores. Evita reuniones en locales cerrados y climatizados. Abre ventanillas en carros y guaguas. Estamos un paso más cerca. Ya estamos de vuelta. Conversaba con la doctora Lisset López González, jefa del Grupo Nacional de Pediatría, quien nos actualizará sobre cuál es la situación en este grupo en nuestro país. Hoy el doctor Francisco Durán García daba a conocer cifras muy altas en menores de 20 años. Se reportan hoy 1.665 casos positivos en menores de 20 años, en adolescentes, y 1.563 casos pediátricos. Esto significa el 17,6% del total de los casos que dábamos a conocer hace algunos minutos que se reportan en Cuba, 8.886 total. Y daba a conocer también Durán que en estos 1.563 casos, 114 son lactantes y 44 menores de 6 meses de edad. Y realmente las cifras son sumamente altas cuando usted viene comparando desde el inicio de la pandemia, en el pasado año 2020, hasta este año 2021, y lo que ha ocurrido desde enero hasta agosto, han ido creciendo los casos positivos en pediatría. Doctora, buenos días. Buenos días, Pepe. Un placer estar con ustedes nuevamente y poder, dirigirnos a la familia cubana para una actualización del entorno pediátrico en estos contextos actuales de la pandemia, que lógicamente el doctor Durán hace una referencia diaria de cómo está impactando en la población pediátrica. Y hasta los números de hoy, que siempre decimos que los números no son meros números, que es la interpretación que nos dan, que es la lectura que tenemos que dar no solo los médicos, los enfermeros, los sanitarios, sino la lectura que tiene que dar la familia cubana. Porque como en muchas ocasiones hemos dicho, en el ámbito pediátrico la familia tiene una doble función. Una función social como familia y una función social como un miembro más del Ejército de Salud. Y entonces, hasta la fecha, Pepe, pues en las edades pediátricas se acumulan 69.539 niñas, niños y adolescentes diagnosticados con la COVID-19. En general, desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando desde el 21 de marzo a la fecha, que el 21 de marzo, como hemos dicho en anteriores comparecencias, fue cuando se diagnosticó el primer paciente pediátrico, que fue un caso importado. 21 de marzo de 2020. El 21 de marzo del 2020 se diagnosticó el primer paciente pediátrico.
Dicha así la cifra, pudiéramos decir, en toda la pandemia en Cuba, esa cifra de reportados diagnosticados positivos ha representado el 15,8% del total de los enfermos en Cuba. En cuanto a la población pediátrica, que se estima que sobrepase los 2.400.000, más o menos representa alrededor del 2%. Y pudiéramos decir, bueno, el 2% matemáticamente de algo puede no ser significativo, pero siempre decimos, para la familia que ha tenido enfermo un niño, una niña o un adolescente, ese niño, esa niña y ese adolescente es el 100% de los contagiados. Y es por eso que siempre hacemos el mensaje de que la prevención es fundamental y no por reiterativo pierde importancia, claro, al contrario, gana muchísimo valor todo lo que decimos. Y es por eso que siempre recabamos que para la pediatría, la familia es un elemento insustituible. Usted hablaba de cifras que a veces las personas no ven como cifras frías en estas actualizaciones informativas que a diario damos a conocer a través del sistema de la radio y la televisión cubana, pero que son cifras de casos, de personas, de niños, de adolescentes, que son los que más sufren en este sentido, algunos con comorbilidades, otros que sí las tienen, pero que al final tienen una afectación psicológica grande en este momento de pandemia mundial, doctora. ¿Cómo pudiéramos comparar el año 2020 con el 2021 refiriéndonos a los casos pediátricos en Cuba? Nosotros, venir cada semana siempre es un reto porque tenemos que decir qué podemos decirle a la familia que que suene como algo como una distinto, señal de que algo más podemos hacer. Claro. O sea, siempre tratar de decir que siempre podemos hacer algo más. Y entonces estábamos pensando el 2020 y el 2021, pudimos coger la fecha de hoy. Por ejemplo, en el 2020, un día como hoy, en Cuba se reportaron 3 pacientes pediátricos, 3 pacientes adolescentes de la provincia de La Habana. Obviamente no se reportaron lactantes, pero ese mismo día del 2020, extrapolado a hoy, 2021, como el profe Durán hizo referencia hace solo unos minutos, se reportan 1.563 niños, 1.560 pacientes más. Y esa cifra, sí uno dice, bueno, realmente es una cifra contundente, pero en la primera semana de agosto, del día 1 al 5 de agosto, que es lo que vamos refiriendo, en el 2020 solamente 7 niños se diagnosticaron con la COVID y estaban circunscritos en 3 en la provincia de Artemisa y 4 en la provincia de La Habana. Y no reportamos lactantes en la primera semana de agosto, porque estamos llevándolo al contexto actual, claro, del 2020. Pues en la primera semana de agosto del 2021 sobrepasamos los 7.900 pacientes pediátricos y sobrepasamos los 490 lactantes, pero no ya circunscritos en La Habana y Artemisa, con una extensión en todo el territorio nacional, excepto en el municipio especial Isla de la Juventud. Dicho así, pues obviamente es un elemento más de peso para decir que nuestra presencia es obligada, que el llamado a la familia es obligado, que el llamado a la responsabilidad de los adolescentes es obligado y que la preocupación, como hemos dicho en otras ocasiones, no es solo leer los números, no es solo decir estamos en un mal momento. El mundo está en un mal momento pandémico y hay reflejado un incremento sostenido de los casos en los jóvenes y en los adolescentes, pero no así en los lactantes, pero no así en los neonatos. Por lo tanto, tenemos que mirarnos por dentro, ¿verdad? Y decir qué más podemos hacer como familia cubana para la protección de la infancia. Hemos tenido que lamentar también el fallecimiento de niños y de lactantes en nuestro país. No son cifras muy altas, pero realmente se lamenta mucho y es muy duro darlos a conocer en estas actualizaciones informativas. ¿Cuánto trabaja el sistema de salud, fundamentalmente de pediatría en nuestro país, para salvar la mayor cantidad de niños que se infectan con la COVID-19 en los hogares debido en la mayoría de las ocasiones a negligencia, porque los niños no salen a buscar la enfermedad, doctor? Cuando uno analiza una enfermedad infecciosa,
siempre tiene que ver, o sea, qué es lo que lo motiva, el contexto. Siempre decimos, hay que romper la cadena epidemiológica, ya la población sabe que usted tiene quien lo afecta, está el órgano, o sea, la persona que se afecta y que puede hacer para que esa infección pues no progrese. Por lo tanto, hay que analizar el problema. En nuestro país, la mayor fuente de infección, como igualmente hemos dicho en otras ocasiones, son los contactos intradomiciliarios. Y un % importante de las fuentes no determinadas, que eso en pediatría a nosotros nos alarma mucho, porque es muy complejo saber por qué usted no sabe cuál es la vía de infección, porque es muy difícil cortar así la cadena de transmisión. Dicho sea de paso, de esa manera, pues tenemos la tarea de decir, los hogares cubanos tienen que convertirse, según el llamado de la OPS, de la UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, en lo cual Cuba obviamente se suma, en hogares alertas y seguros en la prevención. Porque realmente lo más inteligente, lo más saludable es no enfermarse. Y una vez que se enferma, la labor asistencial es muy compleja. En el 2020 no tuvimos fallecidos. De abril, que fue lamentablemente el primer deceso en la edad pediátrica, acumulamos 7 pacientes fallecidos que duelen muchísimo. Porque realmente decimos, hemos tenido más de 400 niños en las terapias intensivas. Igualmente la supervivencia sobrepasa dentro de las terapias el 98% y global la supervivencia es el 99.9%. Pero es que no deben fallecer pacientes pediátricos. Nosotros tenemos que tratar por todos los medios de que los niños, las niñas y los adolescentes no se contagien, porque realmente la afectación biológica es importante, pero la afectación psicológica a la cual usted hacía referencia realmente cala muy hondo. Y hasta dónde pueda llegar, eso lo va a ir narrando obviamente la evolución de la pandemia, porque recordar que estamos ante un evento nuevo, 2 años es muy poco para una enfermedad. Y realmente el mundo, la ciencia, ha hecho un esfuerzo gigantesco en todas las latitudes en tratar de encontrar una vía de solución. Pero aún así, la vía de solución más inteligente es la prevención. Es la prevención comunitaria, es la prevención intradomiciliar y es por eso que hacemos el llamado. Y no podemos cansarnos. Exactamente, es por eso que hacemos el llamado a tratar de salir lo menos posible de casa. En ocasiones, cuando haya que salir, extremar las medidas de prevención, aún en los niños pequeños, ¿verdad? Evitar las visitas y tratar de tener una vida saludable en medio del contexto actual de la pandemia. Claro que sí. Yo le propongo hacer un alto en nuestra conversación para ir a la provincia de Cienfuegos. Luego, al retornar, doctora, le propongo analizar la situación pediátrica de Cuba y cómo se comporta también en el área del Caribe, en las Américas, para un poco poner en contexto en cómo estamos en nuestro país. Bueno, hoy la provincia de Cienfuegos está reportando 1.495 casos positivos total de la COVID-19, pero es conocido que allí se toman medidas y desde el pasado 11 de julio el Hotel Pasacaballo se ha habilitado para acoger a pacientes positivos al nuevo coronavirus. Varios profesionales, estudiantes, voluntarios afrontan el pico pandémico más fuerte que, como decía el doctor Francisco Durán García hace algunos minutos, hoy vive la provincia de Cienfuegos. Vamos a ver este reporte. Se readaptó la infraestructura hotelera para asumir la crítica etapa de enfrentamiento a la COVID-19. Actualmente la instalación cienfueguera Pasacaballo amplió a 400 capacidades la disponibilidad de camas para la asistencia a pacientes y acompañantes. El objetivo es ingresarlo y darle una vigilancia y un seguimiento a los mismos con el tratamiento adecuado que requieran. Se ingresan positivos y se mantiene una evolución de alrededor de 5 días. A medida que vayan evolucionando, si se mantienen asintomáticos, sobre todo más de 48 horas sin síntomas, o le realizamos, en caso de las posibilidades, un PCR que demuestre estar negativo, y si no, por evaluación clínica, tomamos conducta de acuerdo a la alta médica, requiriéndole que es importante mantener un aislamiento domiciliario al menos por 14 días. Una dura etapa en la que trabajan 2 equipos multidisciplinarios, en su mayoría lo integran varios jóvenes que laboran ininterrumpidamente durante una semana. Esta experiencia ha sido un reto para mí, ya que en condiciones mínimas de trabajo hemos tenido que identificar y trasladar precozmente pacientes con signos de agravamiento de la COVID. Desde que comenzó la pandemia,
he trabajado en centros de aislamiento y esto ha sido una experiencia nueva para mí. Yo como estudiante me ha aportado demasiado, porque ya que esto pertenece, la toma de muestra pertenece a la rama de lo que estoy estudiando, y entonces, nada, un nuevo reto y que vengan más retos que los voy a cumplir igual que como lo estoy cumpliendo en este momento. Ha sido una experiencia, algo muy grande, porque yo también pasé la COVID, fui paciente y ahora como trabajadora puedo identificarme con cada paciente que está en las habitaciones, y de verdad que es algo, hay que hacer una empatía muy grande con ellos, porque nos llega muy hondo al estar separados de la familia, al tener la familia también complicada con esta enfermedad. Todo el proceso de aislamiento psicológicamente afecta a toda la familia, a los niños, que tenemos un gran porcentaje de niños ingresados en este centro. Tener mucha paciencia para poder comprender toda la situación que se nos pueden presentar. Cuando las cifras de positivos a la COVID-19 incrementan significativamente en la provincia, el complejo panorama epidemiológico que viven los cienfuegueros exige de un mejor trabajo a todas las instancias. Por su parte, este colectivo tendrá a su cargo la vigilancia y la atención extremas a los niños, que en Cienfuegos ya son más de 900 los que hoy padecen la letal enfermedad. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, la provincia de Cienfuegos, doctora, hoy está viviendo una situación epidemiológica bien compleja, con cifras muy altas desde hace varios días, y en casos pediátricos, ¿cómo se comporta? Bueno, la provincia de Cienfuegos, mientras estábamos viendo el reportaje, decíamos que viene muy a tono, ¿no?, con el llamado que íbamos a hacer. Cienfuegos es una provincia con un sistema de salud sólido, que en el ámbito pediátrico destaca su entrega, su sabiduría, la excelencia en la asistencia. Realmente es una provincia que muestra resultados impresionantes en cuanto a los indicadores materno-infantil. En el año 2020 el comportamiento de la pandemia en el ámbito pediátrico en Cienfuegos fue ínfimo. Realmente prácticamente terminaron con menos de una decena de casos pediátricos. Y en este minuto están obviamente en un pico pandémico en la edad pediátrica. Sobrepasan los 3.000 pacientes, 3.600 pacientes hasta el día de antier, o sea, sin contabilizar los de hoy. Y eso es un llamado de atención importante para la provincia de Cienfuegos, que tiene un incremento en todas las edades, incluyendo las edades menores de un año. Pero están bien estructurados, bien organizados, pero el llamado de atención a la población cienfueguera, una población extremadamente disciplinada y con un servicio de salud que está a la altura de lo que se necesita en estos momentos, pues consideramos que va a ser una situación que va a ser yugulada, pero obviamente la participación de la familia es básica en el acompañamiento del sistema de salud en esta provincia, que reiteramos, pues obviamente la confianza de la pediatría en los profesionales de la Perla del Sur, pero no deja de preocupar las cifras que exhibe en estos momentos. Bueno, la situación epidemiológica de nuestro país es compleja. Cada mañana la damos a conocer aquí en la actualización informativa, pero es muy duro, es muy fuerte el trabajo también que se viene realizando por parte de la dirección de nuestro país, del gobierno y sobre todo el Ministerio de Salud Pública. El área del Caribe, algunos países de Centroamérica, se comportan con cifras también muy altas en este sentido, pero allí tenemos personal médico de salud cubano. El protocolo que realizan en torno a los casos pediátricos es el que utilizan esos países, o nosotros también llevamos nuestras experiencias, doctora. O sea, la pandemia, como hemos dicho en otras ocasiones, la COVID es una enfermedad viral, es una enfermedad biológica, es una enfermedad infecciosa, pero que tiene un peso importante social y económico. Por lo tanto, no se comporta de igual manera, sí en números, pero no en la distribución, podemos decir, desde el punto de vista demográfico, ¿no? En el área del Caribe es un área que está bien azotada también por la pandemia, y las edades pediátricas obviamente también tienen una incidencia incrementada, pero nuestros profesionales, los dedicados a la atención en sentido general, y estamos hablando en particular de los pediatras, han desarrollado en el área del Caribe un trabajo exitoso. Siempre uno se tiene que, tiene que insertarse en los sistemas de salud hacia donde van, o sea, hay protocolos que están bien establecidos. Cada país, aunque hay normas generales, hay reglas generales de atención,
cada país pues tiene algunas líneas protocolares en las cuales obviamente son las que entran en vigencia. Pero los cubanos sí le han puesto la impronta en cada uno de esos países que van en cuanto a la medicina preventiva, que eso es algo que destaca la labor nuestra. Usted puede dar un medicamento, otro medicamento, pero realmente la manera única y excepcional que tienen los médicos y los enfermeros cubanos de llegar al alma y de llegar al paciente, pienso que eso es algo que nos destaca. Y las experiencias cubanas han ido a cada uno de esos rincones y muchos de nuestros colaboradores al regreso a la patria pues han continuado la labor de la Henry Reeve en los territorios nacionales en los cuales se ha requerido incrementar o apoyar la asistencia sanitaria. Avanza Soberana Pediatría, doctora, ya al final de nuestra... Sí, avanza Soberana y avanza Abdala con el estudio Ismaelillo de Camagüey, y los niños están súper felices por poner su hombro también y por combatir la pandemia. Los niños se han portado muy bien, porque realmente los niños hay que extrapolarse. Si para nosotros ha sido difícil prácticamente 2 años de encierro, hay que extrapolarse una edad a 5 o 6 años, ha sido complejo. Y ellos se han portado bien y realmente les mandamos un fuerte abrazo y les pedimos el extra de los campeones, porque es lo que necesitamos. Como nuestros campeones allá en Japón. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Lisette López González, jefa del Grupo Nacional de Pediatría, quien nos ha actualizado sobre la información de la COVID-19 en esta edad, en la edad pediátrica, en esta actualización en conferencia que cada mañana ofrece el sistema de la radio y la televisión cubana. Gracias a nuestra intérprete en lengua de señas, Ania Reigada, que se incorporó en el segundo momento de nuestra conferencia. Quiero reiterar que nuestro país hoy confirma 8.364 casos positivos a la COVID-19. 8.886 casos positivos a la COVID-19. Fallecen 75 personas y de ellos 21 son importados. De esta manera ponemos punto final a nuestra conferencia de prensa. Mañana volveremos a las 9 en punto de la mañana. Tengan buenos días.